El Estado de Chile participará en la investigación que se realizará en torno a la muerte del poeta Pablo Neruda. El poeta falleció el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María. La participación del Estado en la investigación se realizará a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Entre los querellantes se encuentra el Partido Comunista de Chile, al que pertenecía Pablo Neruda y sobrinos del poeta. Según las autoridades del Ministerio del Interior de Chile, existen antecedentes que permitirán afirmar que Pablo Neruda no murió producto de una enfermedad terminal, sino que fue asesinado. Buenos días, le damos la bienvenida al doctor Eduardo Contreras, abogado chileno, ex embajador de Chile aquí en nuestro país, abogado querellante en la causa por lo que tanto el Estado chileno como el Partido Comunista de Chile aseguran, y es que Pablo Neruda fue asesinado. Buenos días, bienvenido, un gusto recibirlo. Contreras, ¿cómo surge esta investigación de afirmar que Pablo Neruda, que se creyó que el 23 de septiembre del 73 murió de muerte natural, producto de una enfermedad terminal, a lo que estamos hoy día, que se asegura que fue asesinado? Bueno, es una historia increíble que parte con una denuncia que hace Manuel Araya, que fuera chofer de Pablo, a la revista mexicana Proceso, hace 5 años atrás. Nos reunimos con él y después de meses de investigaciones muy serias, llegamos a la conclusión que las afirmaciones de Araya eran absolutamente ciertas y correctas. Es decir, yo estaba personalmente con el médico que trataba a Neruda, de apellido Merino Hinrichsen, vive en la ciudad de Reñaca. Él nos aseguró que Pablo no era imposible que hubiera muerto de cáncer porque no era de la gravedad que tenía, y el certificado funciona habla de caquexia, que Neruda nunca estuvo en estado caquéxico, como lo prueban numerosos testigos, informes médicos, etc. Con esas sospechas iniciamos la investigación y hoy día es sorprendente todo lo que tenemos. Fíjate que Pablo muere en la misma clínica Santa María que estaba intervenida militarmente desde septiembre de 73, en la que poco tiempo después, pocos años después, habrían asesinado a Eduardo Frei, el presidente de la República. Y curiosamente, los mismos médicos que estaban tratando a Frei son los que trataban a Neruda. Y la misma enfermera, María Araneda, que inyecta a Frei con la inyección mortal, es la misma que inyectó a Pablo Neruda en el abdomen el día 23 de septiembre. Son casualidades que no se dan en la vida, son demasiado extrañas estas coincidencias. Pero además, en esa clínica estuvo también el químico Berríos, que fue asesinado aquí en Uruguay. Bueno, Berríos trabajaba con elementos químicos y hemos acompañado un documento en que textualmente Berríos le dice a otra gente, a Mariana Calleja, no hay mejor manera de eliminar a un indeseable que con estafilococos dorados. Pues bien, hace poco tiempo, no más de un mes, los médicos forenses han establecido que en los restos de Pablo se encontraron muestras de estafilococos dorados, una de cuyas características es que produce una mancha rojiza. Y el chofer Araya nos había dicho en la querella que presentó el Partido Comunista que cuando la tarde del 23 de septiembre, el domingo, lo va a ver a Pablo, que lo llama porque está muy dolorido, sobre su abdomen hay una inmensa mancha rojiza. También otro médico, Sergio Draper, que primero declaró en el proceso que Pablo muere en sus brazos, que él vio cuando murió Pablo Neruda. Después se desmiente y dice que no, que Pablo murió en verdad en los brazos de un doctor Draper, perdón, de un doctor Price. El doctor Sergio Draper es el que hace esta afirmación. Pero ese doctor Price no existe. Hemos buscado en todos los archivos de Chile, incluso de médicos extranjeros que hubieran ingresado a Chile, no existe tal doctor Price. Por lo tanto, Draper miente. Tú vas juntando todas estas evidencias técnicas, toxicológicas, los exámenes bioquímicos, todo lo que se ha hecho en el expediente, y tienes una sola conclusión. Pablo Neruda fue asesinado. Es más, hubo seguimiento de los agentes de inteligencia contra la viuda Matilde Urrutia, incluso después de la muerte de Pablo. Está registrado en el Archivo Nacional de Brasil, por ejemplo, los informes que detectan el seguimiento cuando Matilde vivió una época en casa de Jorge Amado, luego de estar muerto Neruda. Todos estos elementos son los que llevan al propio Estado de Chile, porque bueno, ustedes son un partido político, está la familia que también participa de esta causa, pero ahora no es solo ustedes, sino también la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior de Chile, que toma la decisión de también participar como querellante, afirmando que Neruda fue asesinado. Le da otro soporte, ¿verdad? Es muy importante lo que tú acabas de señalar, porque revela la seriedad de la acción judicial que estamos llevando adelante. Es el Estado de Chile el que se hace parte consciente de que evidentemente que hay señales de que hubo un homicidio contra una de las figuras más importantes de la historia del país. Es decir, sí, la participación del programa para nosotros es definitivamente muy, muy importante. A ver, Contreras, hay como dos situaciones. Por un lado, establecer la verdad, si efectivamente Neruda fue asesinado, y lo otro, quiénes son los responsables de ese presunto asesinato que ustedes afirman. ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo está la causa? ¿En qué etapa se encuentra?
Mira, tú señalas un punto que es muy neurálgico porque tiene que ver con el actual estado procesal. La causa se inició en el año 2011, tiene notables avances, lleva para los investigadores, tiene el número de rol 1038 si quieren buscarlo. Bueno, hay personas que podrían ser consideradas ya autores. Uno, Berrío, lamentablemente está fallecido, pero está el doctor Sergio Draper. Hay 3, 4 personas, el interventor militar de la época, etcétera, a las que se podría pedir su eventual procesamiento. Sin embargo, dada la legislación chilena de la época, porque estos juicios se siguen con el antiguo Código de Procedimiento Penal por la fecha en que se cometieron los delitos, dado esa norma, digo, es imposible que nosotros pidamos procesamiento o condena si no acreditamos la participación de terceros, es decir, dependemos de los peritajes técnicos forenses. Si allí aparece claro, como esto del estafilococo dorado, por ejemplo, que hubo terceros y probamos eso, estaríamos en condiciones de procesar a varias personas. Pero pudiera suceder que si técnicamente no demostramos eso, a pesar de todas las evidencias, este caso termina sin procesado ni condenado. Aún si así fuera, no nos arrepentimos en absoluto de haber hecho todo esto porque le estamos mostrando al mundo una verdad real, objetiva, científica. Fíjate que es tan serio este Manuel Araya que a mí no se me olvidó nunca este pequeño detalle que tiene que ver con este país. Su chofer, dice El usted, chofer. que está viviendo en México. No, el chofer está en este momento en Chile. Ya volvió a Chile. Manuel Araya dice que recuerda que cuando estuvo el preso en el Estadio Nacional, fue detenido después que se acercó a Pablo el día 23 de septiembre, recordaba que había un morenito que parece que sufría mucho, que lo trataron muy mal como prisionero político y que él cree que era un caribeño. Nunca se me olvidó este detalle, pero no tiene nada que ver con el juicio. Pero cuando llego como embajador a Uruguay y voy a saludar a los embajadores, y estoy en la Embajada de República Dominicana, el embajador me dice, mira, Rafael quiere hablar contigo. Y aparece efectivamente un señor Moreno, que es el primer secretario, entiendo, de la embajada, y me dice, yo quería saludarlo porque yo estuve preso en el Estadio Nacional. Y recuerdo, me dice él, años después, que la persona que estaba al lado mío decía que era el chofer de Neruda. O sea, Manuel Araya nunca mintió. Hasta en estos pequeños detalles, tú te das cuenta de la sinceridad y la veracidad de un testigo cuando... Yo no me iba a imaginar, primero, que iba a ser embajador en Uruguay. Segundo, que iba a estar vivo y aquí presente un ex prisionero político dominicano, que es un muy buen escritor, viaja pronto a Chile. Y eso nos va convenciendo que Manuel nunca ha mentido. Aún las cosas que nos parecían más extrañas, el proceso ha ido demostrando paso a paso la verdad. Y usted dice, el médico de Pablo Neruda, el que lo atendía por su enfermedad, sí. por su cáncer, ¿lo había habilitado a viajar al día siguiente? Porque supuesto, estaba previsto que el 24 de septiembre él viajara rumbo a México. Y si tú ves la foto, además de eso, si tú ves la fotografía del día de su muerte, incluso las que tomó un fotógrafo brasileño al cadáver, Neruda estaba gordo como siempre. Y la caquexia significa que tú te quedas en los huesos, que ya no comes, que no hablas, que no piensas. Y Pablo se entrevistó con Gonzalo Martínez Corbalá, que ha declarado en el proceso que era el embajador de México, el día de su muerte. Es decir, estaba lúcido, hablaba, qué caquexia. Todo fue una patraña y el doctor Vargas, que firmó el certificado de función, nunca pudo ver en los hechos de qué murió Neruda y sin embargo certificó y puso caquexia. Todo es irregular. Ese médico, por ejemplo, ¿ya fue a declarar a la causa? Desgraciadamente ese médico murió. Ya no podemos declarar. Pero está el testimonio de este hecho que te cuento en varios libros. Porque hay personas que conocieron de este hecho. ¿Y por qué ocurrió? Ni es tanto mala fe del médico. Había interés en hacer luego el funeral y necesitaban que alguien acreditara que había muerto. Y él estaba de turno ese día, pero no estaba en el momento de la muerte. Fueron a su casa como a las 12 de la noche anterior al día del funeral y él firmó el papel. Le dijeron, pero murió no Neruda. Exactamente. Y firmó. Pero eso de la caquexia es un invento, es absurdo. Y Neruda, que era un gran dirigente político, además, vinculado a la izquierda latinoamericana, se habría transformado sin duda alguna en la principal figura política de Chile contra Pinochet. Ya estaba muerto Allende, ya habían asesinado a Víctor Jara, que era otro de nuestros íconos. Pablo era la figura llamada a encabezar un gobierno democrático en el exilio. Por eso yo no tengo duda alguna, y estos datos concretos que contra el expediente nos vuelven a ratificar que evidentemente la dictadura la mató. Usted señalaba que Pablo Neruda fue un hombre que lo seguían, es decir, ya desde por su pertenencia al Partido Comunista, en los archivos desclasificados de Brasil estaba que había un seguimiento de Pablo Neruda, y usted dice que ese seguimiento incluso siguió a su viuda cuando su viuda se fue a vivir a Brasil. Así es, exactamente. Lo que sucede es que hay que recordar la época, eran los momentos más duros de la Guerra Fría. Las posiciones de la Unión Soviética, de Estados Unidos eran muy confrontacionales, era otro momento, no es el tiempo de hoy.
Y entonces Neruda fue siempre un perseguido político. Él tuvo que salir de Chile con la dictadura de González Videla, vivió un tiempo en Uruguay, volvió al 50 y tanto, vivió aquí en Atlántida, en Punta del Este, etc. Y él siempre fue seguido por los servicios de inteligencia, tanto de la CIA como Brasil, y también de la dictadura chilena, por supuesto. Al punto que, como recuerda, cuando Matilde vive, después de muerto Pablo, en casa de Jorge Amado, en Salvador de Bahía durante un tiempo, es perseguida y ya está desclasificado y están los archivos de Brasil, estos documentos que prueban el seguimiento. Es decir, más evidencia de que aquí hay una mano política de persecución a Neruda, ya no puede haber. Quiere decir entonces que ahora se están esperando los resultados del examen y de esos resultados va a depender la posibilidad de seguir adelante para no tanto establecer si fue asesinado o no, que usted dice estamos convencidos, sino de los responsables de ese asesinato. Así es. Mira, es importante que se sepa además que el grupo de peritos que trabaja es del más alto nivel mundial. Lo encabeza Francisco Echeverría, un médico español, vasco. Es un grupo de varios países y nosotros respetamos mucho sus resoluciones. Y el descubrimiento de este elemento químico nos parece a nosotros vital para esclarecer la muerte de nuestro gran poeta. Eduardo Contreras, gracias por haber venido esta mañana, ha sido un gusto recibirlo. Vamos a mantenernos en contacto para saber cómo sigue esta causa. Muchas gracias a ustedes. Un pasaje de esta entrevista ustedes la tendrán en el portal TNU. Ahora los invitamos a seguir con más Info TNU.